Bienvenidos al canal Símbolo Diabolo, un canal dedicado a la cuestión del símbolo como unidad primordial del cine, del arte, de la literatura, etcétera. Hoy estoy muy contento de presentarles a quien es mi maestro hace más de 2 años, que es Ángel Fareta, escritor, filósofo, poeta, profesor, miembro de la custodia de la cripta de los Capuchinos Viena y además el autor de muchos de mis libros favoritos, que ahora les voy a mostrar. El primero que voy a mostrar, porque a veces no se hace hincapié en el lado de relator de Ángel, es el último. El primero va a ser el último, que es El invierno que viene, que reúne varios cuentos fantásticos y que lo recomiendo muchísimo. Y después los libros de teoría clásicos de él, que también los recomiendo para tener un lente particular a la hora de ver, por ejemplo, el cine clásico de Hollywood. Concepto de cine, dominio eminente y la traducción de la melancolía, que está enfocado en la cuestión del tango argentino. Bueno, creo que con eso tenemos una presentación. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, gracias por la invitación. ¿Mm? No, gracias a vos. Bueno, hoy tenemos un tema bastante particular, tanto para aquellos que les gusta el cine clase B como para aquellos por ahí de los años 80, 90, que jugaron los primeros videojuegos que llegaron en esa época y que tanto este cine clase B, en el cual nos vamos a enfocar específicamente en la película Cat People, nos llegó de una manera particular, que pudo haber sido muy distinta. Lo mismo los videojuegos, que nos llegaron en nuestra versión occidental censurados o tergiversados. La cuestión principal para entender esto, ¿por qué Occidente censura sus propios orígenes simbólicos, espirituales? Es entender qué gana Occidente censurándose a sí mismo, degradando sus propios símbolos. Entonces yo lo que quería preguntarte, Ángel, ¿qué poder tiene el símbolo que causa este miedo a la hora de ser presentado públicamente, por ejemplo, en una película o en un videojuego? Bueno, ya desde su origen mítico o etimológico, el símbolo reúne. Y el mundo moderno, ¿no? O la modernidad, o la sobremodernidad, o esto que ha empezado en los últimos meses, porque hemos entrado en otra etapa, hemos Totalmente. entrado en otra etapa, ¿sí? Si fuera espantosa, mejor, o lo que fuere, eso lo veremos, pero se ha entrado en otra etapa, y eso, muchos de los últimos episodios que estamos viviendo en las últimas semanas, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo no occidental, están hablando de eso, desconcierto, ¿no? Porque se venía con un plancito del siglo XIX, positivista, horizontal, asimbólico, y esto estalló. Ahora, donde vaya a estallar, lo veremos, ¿no? Si lo llegamos a ver. Bueno, creo que un poco me adelanté a tu pregunta. Sí. La modernidad o lo que Junger llama la movilización total, se basa, o uno de sus soportes, de sus resortes, de sus herramientas ideológicas, es la simbólica. ¿No? Negar todo tipo de símbolos. Porque todo tipo de símbolos, sin Balein, ¿no? Sin unir y llevar más lejos, Balein, implica ya no una contradicción, sino un ataque directo a la mentalidad o a cierta mentalidad, vamos a llamarla moderna, ¿sí? Liberal, laica. Sí. No liberal en el sentido económico, porque eso se confunde. No, para nada. No estamos hablando, discutiendo el liberalismo en cuanto posesión de la propiedad privada, ¿sí? Industria, competencia. No, para nada. Estamos hablando del liberalismo en cuanto a sus orígenes teológicos, ¿no? Claro. Teológicos invertidos. ¿No? Bueno, y entonces una de sus herramientas fundamentales, aunque precisamente como vos bien adelantaste, ¿no? El cine, la literatura fantástica, le venimos, después tengo que incluirme desde luego, desde hace 200 años, 250 años,
digamos, desde Hoffman y Mary Shelley, al día de hoy, ¿eh? Le estamos jugando en contra. ¿Eh? Le estamos jugando en contra. Como el enemigo nos conoce mejor, porque nos conoce primero, ahora, digamos, en las últimas décadas, en este nuevo siglo, hay una, ¿cómo podemos decir? Una reconfiguración, un rearmado de fuerzas contra lo simbólico. Porque se dieron cuenta, ¿sí?, que le estamos dando guerra, pólemos, desde luego, carecemos de armas, salvo intelectuales o espirituales, a esta visión unilateral del mundo, asimbólica, ¿sí? Por otro lado, aburrida, fea, ¿no? Sí. Y veo que muchos de mis alumnos reaccionan contra esta época de manera extraordinaria, me alienta Mm. Bien. a mi edad, ¿no?, de manera estética, lo feo que es, lo aburrido que es, lo tedioso, lo estúpido que es. Bueno, Y claro, Ángel, viste que este escritor Anthony Burgess, que seguro no te gusta, dijo una vez, el arte moderno es feo porque el mundo moderno es feo, básicamente. Así. claro, si no, con Anthony Vargas podríamos equilibrar las cosas, digamos. Se metió en camisas de 11 varas no teniendo mucho para hacerlo, pero no es una persona lejos de ello, ¿no? Lejos de ello. Podría haber dado más, pero bueno, en fin, dejemos. Pero sí, es eso. El mundo es feo, feo, es horrible. ¿Crees que la fealdad es una forma también de tergiversación? Porque la belleza, al tener un contenido platónico, de algún modo, estás quitando, poniendo un muro por delante, ¿no? Sí, totalmente. Claro, habría que definir fealdad, porque hay otro tipo de fealdad. No es la cosa deforme, caótica, crudamente alegórica, ¿sí? Ni hablar de los mamarrachos abstractos, ¿no? Es una chapucería total, ¿no? Como ha dicho célebremente, y si no lo vamos a hacer célebre ahora, Hans Edelmayer, son cuadros que no se sabe cómo poner arriba o abajo, cuál es el arriba y el abajo. Claro, Que en la destruís la película, jerarquía. claro, que en la película Seven, no recuerdo qué pecado capital de estos investigadores, ¿no?, tienen un conflicto, porque se dan cuenta que el cuadro para buscar la clave de este pecado, de este crimen, ¿no? Es que el cuadro abstracto estaba puesto al revés. Claro. Por eso en el cine, aunque David Fincher no es de mis directores favoritos, lejos de ello, pero aquí en este cuadro, en el cine, ¿no?, precisamente en un cine de un director, tal vez el guionista, lo que fuere, no se pone en escena esto, ¿no? Es un mundo donde el arriba y el abajo no se sabe cuál es. La cuestión del orden, fíjate el éxito que tuvo Rayuela de Cortázar, por ejemplo, que se podía Sí, hacer sí, desde cualquier sí, punto. sí, 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 totalmente. Es un éxito, digamos, un poco de la tilinguería argentina, ¿no? Desde luego, ¿no? Una persona formada, que tiene hábito de la novela, de lecturas de novelas, ¿no? De novelas, bueno, empezando por El Quijote, ¿no? La mejor novela de la historia todavía hoy, digamos. Pero alguien que obtenía ya en el año 62, 64, pues yo también la leí, confieso que he pecado, pero ¿cómo vamos a criticar algo si no lo conocemos? ¿Mm? Totalmente. Evidentemente era un mamarracho, una tontería, ¿no?, donde incluso a mí es un tema que no me interesa. Todas las grabaciones de jazz que cita están Sí. equivocadas. Ah, sí. Pero bueno, sí, 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 sí. Un, un hermano uruguayo, la revista Marcha, célebremente demostró que todo, pero bueno, desde luego sería ponernos verosimilis, pero de una estupidez total, de una ridiculez, ¿no? Que ya hombres de la cultura, de la escritores argentinos, ahora puestos de costado, pero con Radon Alex Roxlo en su momento, dijo, esto es una porquería. Aparte de los préstamos afrancesadas que este personaje, digamos, como diría Bernardo Ramos, este argentino itinerante, ¿no?, que tenemos varios, Sí. ¿sí? Y sí, esa novela junto con Mafalda, sí, los cronopios y todo eso, creó eso que, digamos, todavía estamos padeciendo, aunque ya están retiradas, que es el Claro. progresismo. Las venas abiertas de América Latina. Bueno, perdón, eso se lo podemos atribuir a nuestros hermanos uruguayos, digamos. Pero sí, desde luego, padecemos lo mismo. Algo Sí. que está en retirada ahora, en los últimos meses, y no sabemos a dónde irá a refugiarse, porque tiene un grado de plasticidad, eh,
verdaderamente monstruosas, ¿no? Son como esas criaturas metamórficas, ¿no? O un poco como Terminator 2, donde va plegándose continuamente. Sí, sí, Así se va que, adaptando a los tiempos. Bueno, y claro, volviendo al tema, la cuestión de, que también es parte de esto, ¿no? La tergiversación, la inversión y la supresión de los símbolos, actúa también como una banalización de lo sagrado, ¿no? bueno, estábamos con Rayuela, que aparte de ser una porquería, algo aburrido, tedioso, ¿sí? Donde los personajes hablan de cosas que no entienden, ¿no? O sea, la cultura mid-cult, ¿no? O sea, creó esa cosa de cultura de semiletrado argentino, ¿no? Que todavía estamos padeciendo. Curiosamente, en un momento donde la Argentina todavía era el epicentro de la cultura en habla hispana, iberoamericana, ¿no? Bueno, ya desde el título, porque la Rayuela es, como todos sabemos, y si no algunos se van a enterar, es un juego, o es la conversión de un juego, ¿sí? De lo que se llama, recordame, esto, tibetano. Yo lo veía como el árbol de la vida de la Kabbalah, incluso tiene la misma Sí, es cantidad. el árbol de la vida de la Kabbalah, pero también esto como El mandala. el mandala, exacto. El mandala y el árbol sefirot, exactamente. Mm. Exactamente. Pero lo interesante es que la rayuela, que todavía jugábamos, al menos mi generación cuando éramos chicos, demuestra parte central de nuestra teoría, de nuestra filosofía, que es la cultura tradicional en diáspora desde el otoño de la Edad Media. Y una de las formas que tuvo de metamorfosearse, no de ocultarse necesariamente, ¿no? Mm. Sino de metamorfosearse, de conservar el secreto, ¿sí? Lo esotérico, no lo oscuro, sino lo esotérico, fueron los juegos llamados infantiles. Es obvio para que esté en posesión de ciertos datos tradicionales o cierto conocimiento simbólico mínimo que la mancha, la escondida, el martín pescador, ¿no? Y las rayuelas son elementos tradicionales. Ahora, si se usa este mandala para decir tonterías y hacer ciertos experimentalismos, que ya para esa época, ¿no? Las dos posibilidades de lectura y todo, eran ya vacuos, en la propia París, ¿no? Tierra prometida del camelo, como sabemos hasta ahora, aunque ahora parece que la máquina no está funcionando muy bien porque tienen otros problemas y están apurados para aprender árabe, lo cual Total. verdaderamente les aconsejo, no, pero les aconsejo fraternalmente. Hay opción. Y ahí está, una perversión, ¿sí? Una perversión, una vulgarización, ¿sí? Sea consciente o no, porque dice, no, pero este caso, este tipo, Cortázar o Pirulo, no sabía, no estaba. Sí, bueno, no tiene absolutamente nada que ver que sea consciente o no esta inversión, parodia sobre todo de los símbolos. ¿Se entiende? Bueno, ahora que Es lo como, decís, fíjate, esta serie tan exitosa coreana, El juego del calamar, mostraba esta sí, cuestión de los juegos infantiles invertidos, puestos como escenarios de muerte y de locura por la cuestión del problema económico que hay en Corea. Si lo queremos claro, ver simbólicamente, es un poco eso. Y Rayuela tiene la particularidad justamente de que se puede leer de atrás para adelante, o sea, el cielo y la tierra invertidos nuevamente. totalmente, totalmente, totalmente. Además que está lleno de estupideces, ¿no? O sea, lleno de golpes bajos, ¿no? Todos, Mm. todos recuerdan la violación de la maga, Mm. que es una descripción sexual de una violación que los peores mamarrachos de Harold Robbins se hubiera negado a escribir una vulgaridad ¿sí? y un trato a la mujer. Por otro lado, veo que algunas amigas, colegas, escritoras se han dado cuenta que el trato que se da ahí a la mujer ¿no? Es verdaderamente cavernario, ¿no? Cavernario. Así que, bueno, es una serie de... Yo creo que cuando se le chinga, para decirlo en argentino, a lo básico, ¿no? Sí. El símbolo se protege a sí mismo. Entonces, cuando vos tomás, por ejemplo, un mandala vuelto rayuela y ya lo tocas mal o lo tocas para, ¿cómo te puedo decir? O les puedo decir para los que no se escuchan. Es como que se protege a sí mismo. Claro, ¿Sí? Es como un puerco espín. ¿Sí? total. ¿No? Forma una suerte de círculo, ¿no? ¿Sí? O una ostra que se cierra, ¿no? ¿No? Para conservar la perla, y Claro. ahí el seno, el profano,
¿no? Y el ajeno, el profado acá es el semiletrado, ¿sí? El pedante, el chapucero, se queda con un palmo de narices. El problema es que con este palmo de narices también se queda y se sigue quedando, y no solo con la literatura, ni hablar con el cine, con la poesía, ni hablar de la pintura, el espectador o el lector. Porque no es que no está formado a ver, no, no, pero yo terminé la carrera de letras. Sí, podés haber terminado, perfecto. ¿No? Pero si se enseña a leer en el sentido como nos alertó Marshall McLuhan, ¿no? En el sentido de la galaxia Gutenberg, ¿no? O sea, leo, descifro, ¿sí? Soy alfabetizado, luego existo, luego pienso. Y no es así, no es así. Sí, es Salvo para confundir por, información con sabiduría, como decía T.C. Eliot. claro, Información y sabiduría son cosas opuestas. claro, 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 porque estoy escribiendo algo sobre eso para la página donde suelo colaborar algunos textos a sala llena, que decimos lectura. Esta es la lectura. Pero la lectura tradicional no se basa en la lectura gráfica. Claro. Nuestros antepasados leían las estrellas, y ahí viene la palabra considerar, con las estrellas. Leían las manos, ¿sí? Leían los signos, leían los juegos, leían mímicamente. Claro. Según Guénon, mito, una de las posibles orígenes, seguro es mutus, porque el Mm. mito se transmite, lo mítico, de manera muda. Muda quiere decir sin palabras, y menos sin letras. Bueno, Menos como sin una letras. crítica a la intelectualidad, justamente, viste que Platón decía en sus cartas, en la carta séptima, que lo más importante que él había dicho no estaba en los textos, sino que era algo que se transmitía de boca en boca. Por supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Nos queda evidentemente la obra exotérica Mm. de Platón, ¿no? Porque la obra esotérica, que no hay que confundir de nuevo para los que nos escuchan por primera vez, con lo oscuro, lo ocultista. No, 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 para nada, para No, nada. Al contrario, esto tiende a la luz, no a la claro. oscuridad. Mucha Bueno, Ángel, gente. ya que, perdón que te interrumpa, ya que No, estábamos por favor, es con un tu gusto. teoría, que vos muchas veces le decís que es aprender a mirar, aprender a ver, sobre todo en la cuestión ejemplificadora del cine de Hollywood. Quiero que para los que nos están viendo hagamos una pequeña introducción a esto que nombraste hace un rato, para después entrar, sí, a nuestro tema principal del video, que es la cuestión de esto que alguna vez dijiste que necesitaría una sigla para resumirlo, que son los datos tradicionales en diáspora desde el otoño de la Edad Media. O Así sea es. que Bueno, hay un contenido tradicional, es un saber que se va pasando de boca en boca, como bien decíamos, que es un saber que se lee como se leen las estrellas, no se lee como se lee un libro intelectualmente. como se Podemos, lee la puesta en escena de cine. El cine hay que leerlo, pero en ese sentido, ¿no? No leer los subtítulos. Que es un poco, por otro lado, está bueno, porque la Argentina es uno de los pocos países del mundo donde las películas se dan subtituladas. Ya que en España, en Italia, ¿no? Se dan dobladas. Y esto que es un mérito, porque es un mérito, ¿no? y sí, Que uno no quiere el cuerpo de Lana Turner. Bueno, evidentemente sí lo quiere, pero quiere la voz de Lana Turner. ¿Eh? totalmente. La voz de Robert Mitchum. Es tan importante la puesta en escena. Pero, ¿no? Toda carta tiene contra y toda contra se da, como dice uno de mis tangos favoritos. Entonces nos acostumbramos a leer el cine, pero a leerlo gráficamente. Claro. Bueno, nuestra teoría en Acostumbrarse. esto, que es la cultura tradicional en diáspora del otoño y la Edad Media, parte primero de algo per definizione, que es que la tradición no puede perderse. Lo que es tradición, no tradicionalismo, no puede perderse. Sí puede mutar, reconfigurarse, y sobre todo a partir del otoño de la Edad Media. ¿Qué es el otoño de la Edad Media? Usando esa frase de Huizinga, Mm, aunque yo no sigo lo que Huizinga habla sobre la Edad Media. Sí, igual es un pensador fundamental para mi formación. Este otoño de la Edad Media, mediados del 480, 1450, cuando desaparece, ¿no? Tenemos que hacer este signo, desaparece, más bien se oculta, se esconde, entra en diáspora, la cultura tradicional. mm, Que esto es la construcción de catedrales. claro. ¿Sí? Previa ¿Por a la qué? Revolución Francesa.
Sí, sí, totalmente. Estamos hablando de 1450. Sí, 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 totalmente. Claro. Porque ahí aparece la burguesía, no como clase social, ¿no? También como clase social, la fundación de los bancos, ¿no? Sobre todo en Italia y en Flandes, sobre todo en Florencia, Génova y Flandes. La creación de la cambial, el pagaré, el dinero virtual. ¿Eh? O sea, la aparición de la burguesía, pero entenderlo como, más que como clase, como mentalidad. Una mentalidad que piensa materialmente. Mm. ¿Sí? O como llegará a decir Flaubert o Baudelaire, piensa siempre bajamente. Pero estamos en 1400. ¿No? Todavía estará cautelado en gran parte esto por los propios pintores del Renacimiento, ¿no? Pero a partir de ese momento. Y esa cultura tradicional tiene diferentes postas y reconfiguraciones, ¿sí? Algunas en la pintura, ¿no? Algunas formas que la gente ve novedosas, ¿no? Ni hablar de la Divina Comedia, ¿no? La Divina Comedia es evidente que ha sido escrita, el último en decasílabo por Dante, pero bueno, casi escolar que participaba de los fieles de amor, de esta sociedad católica, esotérica, donde le dieron la simbólica. Ahora cada uno de los versos se le da. Y otro libro que es más complejo, digamos porque tal vez ya el secreto había que volverse más secreto, es el Gargantúa y Pantagruel de Rabelais, que además era un sacerdote, ¿no? Donde el carácter iniciático esotérico es evidente, ¿no? Pero además se configura en qué? En actores itinerantes, en el circo, en los funámbulos, ¿sí? En los juegos malabares, ¿sí? En las romerías, ¿sí? En las procesiones, en las mal llamadas fiestas populares, porque no eran fiestas, eran fiestas de élite. La gente confunde ahora, ahí está, otro símbolo dado vuelta, que élite es viajar en primera clase, ir a comer al restaurante de moda, donde por otro lado se come espantosamente mal, o vivir en cierta zona de la ciudad. No, no. La élite puede ser, ojo, puede ser el malabarista de la esquina. Tal cual. Daremos un ejemplo mimético bajo de política actual. Mm. ¿No? Una manifestación parece no una manifestación espontánea, sino si hemos participado alguna vez, siquiera como veedores de una manifestación, siempre vemos que ese caos aparente está organizado por ahí. Totalmente. Ahora bien, esta cultura tradicional en Diáspora tuvo momentos de pasaje y de vuelta a la estabilidad. Mm. Este es el conocido como periodo barroco, ¿no? Que atraviesa todo un siglo y medio, sobre todo el siglo XVII, el 1600, y llega hasta algo muy sencillo de entender, que es la supresión de la Compañía de Jesús, conocidos como jesuitas, hacia 1760. ¿No? Barrocos y jesuitas, ahí podemos, ¿no? Perfecto. El Sí. barroco es una creación de los jesuitas. Creo que esto ya hasta autores, digamos, materialistas admiten eso. Lo Mm. leerán de otra manera. Entonces, José Termina, ¿sí? Recordemos esto, si me permitís, la supresión de los jesuitas, 1760, 1763, y luego, cuando son de nuevo admitidos, 1824, ¿qué pasó en esos 40, 50, 60 años? La revolución industrial, la revolución francesa, la independencia de todos los países de América, qué cosa, ¿no? Y entonces ahí volvemos a entrar en diáspora con lo que se llama la reacción romántica, sobre todo alemana. Y esta, durante todo el siglo XIX, se reconfigurará en muchísimos lados, ¿no? En el circo, los fonámbulos, el actor itinerante, en el teatro, pero sobre todo en algo llamado lo fantástico. Mm. Hoffman, Poe, ¿sí? O cierta poesía simbolista, Baudelaire, Rimbaud, que todavía lo toman como un rebelde. Digamos. Sí, sí, era rebelde. No, no, Rimbaud era rebelde. Era rebelde contra la modernidad, contra el progreso, digamos, contra la Claro, idea de Baudelaire progreso. también es No, acusado. Baudelaire también, claro. En algún momento lo quisieron tomar como una especie de hippie a la letra. Porque esta es otra, querido Rodrigo, otra desfiguración del símbolo tradicional. ¿Eh? Tomar a ciertas personas, digamos, tradicionales, no conservadoras, tradicionales, como revolucionarios y hasta gente de izquierda, ¿no? Como Baudelaire o Rimbaud, lo cual ya es directamente, en fin. ¿Eh? Y es poner a Entonces, Che bueno, Guevara en la bandera de la manifestación de izquierda. Mm.
Claro, por ejemplo, tal cual, tal cual. Bueno, y estamos. Y este capítulo de la diáspora, ¿no? Termina, llega a lo que llamamos la tierra prometida, que es el cine, ¿no? Creado por. ¿No? Ahí ya la cultura tradicional en diáspora se detiene, ¿sí? Hasta el día de hoy, que está siendo tomada o entendida o desfigurada, que ahí vamos a ir precisamente con los animes y los videojuegos y, ¿no? Sí, Las películas. ¿No? Pero, o sea, ya llegó. Por eso digo a veces que el cine llegó a su fin. No que no hay que filmar, sino que ya hizo todo lo que teníamos que. No hay más nada. La gente tiene temor porque espera, como a los Reyes Magos, ¿no? Que tampoco creen en ellos, por otro lado, en el simbolismo de los Reyes Magos. Por eso lo redujeron el simbolismo de los Reyes Magos a tontería infantil. Bueno, sí. así que ya está. La tierra prometida es el concepto del cine. ¿Está claro? Desarrollado básicamente en Hollywood, ¿no? Pero no solamente practicado por directores de Hollywood, que no eran norteamericanos en un 90%, ¿no? Eran irlandeses, judíos, austrohúngaros, sobre todo. Así, ¿no? Pero también por directores como Ozu, Mizoguchi, sí, Visconti, Rossellini. ¿Cuál es la diferencia? Es muy sencilla, es el huevo de Colón. Que Hollywood, además de esos directores, tuvo poder. O sea, los estudios, ¿no? Finalmente, no los mecenas, o digamos los mecenas, lo que ponían el dinero, estaban de acuerdo mentalmente, ¿no? No en un 90%, porque, no en un 100%, porque eso no existe, con los hacedores. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Warner tenía, ¿no?, una misma visión que Hitchcock. ¿No? ¿Se entiende? ¿Por qué? Que los unía sobre todo, ¿qué más nos une en la vida? ¿Los amigos en común o los enemigos en común? Los enemigos en común. ¿Eh? Y hoy nos dice eso, no hay nada más amistoso que hablar de el que nos cae mal a dos amigos. ¿Y cuál era el enemigo en este caso para judíos y católicos? El mundo WASP, anglosajón, protestante, moderno, técnico, industrial. Ahora la paradoja es que el cine le jugó dentro de lo industrial, dentro de la máquina, Totalmente, un caballo de Troya. un caballo de Troya. Un caballo de Troya. Entonces, eso ya está hecho. Troya ya la tomamos. Si queremos seguir con ¿eh? ¿Sí? En todo caso, ahí está, para hacerlo binorma, aunque obviamente yo como italiano, como romano, como griego, estoy a favor de los troyanos, ¿no? Desde luego. Habría que ser, para hacer eso, tendríamos ahora que trabajar como Eneas. Estar en diáspora unos cuantos años hasta volver a fundar Roma. El dominio eminente. El dominio. Bueno, con esa presentación relacionada a la teoría faretiana, como le podemos decir, eh, y haciendo este recorrido que empieza desde el otoño de la Edad Media y culmina en el cine de autoconciencia, en el cine clásico de Hollywood, lo que yo le decía a Ángel es que siguiendo este recorrido, yo me encontré con este mismo simbolismo en los videojuegos japoneses y en el anime japonés, considerando que los símbolos que nosotros consideramos occidentales vuelven a aparecer, la cuestión del héroe, la cuestión de Dios como una que forma parte de la misma historia ya sea del juego, de la serie, de la película. Y en ese sentido hice una pequeña investigación relacionada a los juegos, los primeros juegos, los que se podrían considerar vintage hoy en día, de los años 80 a los 90, específicamente los japoneses, ya que todos los juegos de esa época eran japoneses. Y voy a hacer una pequeña presentación mostrando cómo los símbolos tradicionales que aparecen en estos juegos en su versión original japonesa, al pasar a Occidente, al pasar por el filtro de Nintendo América, directamente o se borraron, o se tergiversaron, o se invirtieron, o directamente se transformaron en justo lo contrario a lo que eran. Así que vamos a empezar mostrando algunas imágenes de esto. El Perfecto. primer, el primer juego que estamos viendo acá es un clásico que se llama Act Riser, en el cual nosotros nos poníamos en el papel de Dios que volvía a la Tierra y se daba cuenta que había sido olvidado.
En este juego nosotros tenemos la posibilidad de orar, algo que nunca se hubiera puesto en un videojuego estadounidense o inglés. En este caso, las palabras Dios, que aparecen en el juego explícitamente, fue cambiada por, mira Ángel, que Sí, sospechoso, el maestro, ¿no? El maestro vaya, de la luz. caramba. Y Satán fue cambiado por un anagrama de Tarzán, Tansra. Buah, Todos los cuernos que aparecen en estos juegos fueron cambiados por unas prominencias y también aparecía un ojo en una pirámide y fue borrado. Eso es curioso. ujú. Seguimos con otro clásico que es el Dragon Quest 3, uno de los juegos más importantes del género RPG, y podemos ver cómo las cruces fueron directamente eliminadas de lleno. O sea, las cruces que aparecen en las tumbas, las cruces que aparecen en la iglesia, borradas. Y fueron cambiadas por un pentagrama. Y las tumbas fueron cambiadas por la clásica lápida laica que todos Sin conocemos. inscripción, sin nada. Claro. Y si eso no es una tergiversación, no sé qué es. Vaciamiento Un también. vaciamiento, totalmente. Y uno de los ejemplos más claros y más importantes es la cuestión del Final Fantasy I de 1987, en el cual los personajes al morir son resucitados en iglesias en la versión japonesa, y de la mano de sacerdotes claramente cristianos que hasta tienen el atuendo papal. En la versión occidental, las iglesias fueron reemplazadas por clínicas y el papa fue reemplazado por un médico. Para seguir con el Final Fantasy, la Torre de la Oración fue reemplazado por la Torre de los Deseos. Ujú, También todo lo que tiene que ver con la mujer, o lo que se pueda considerar sensual, que es algo muy común en el arte japonés, lo sacaron. La técnica Jihad o Guerra Santa fue cambiada por Cruzada. Por último, en el Final Fantasy VII, esta virgen que estamos viendo en pantalla directamente no salió a la luz en América y fue cambiada por un soldado por su parecido con la Virgen María. Otro de los juegos más censurados de la historia es el Castlevania de 1986, donde la sangre y la cruz fue puesto en el mismo nivel. Se eliminó todo lo que es violencia y se eliminó todo lo que son cruces. El agua bendita, que era el ataque más poderoso que el protagonista podía hacer, en el cual vos te rodeabas de un círculo de fuego y destruías a todos tus enemigos al mismo tiempo, fue cambiado en el manual occidental a bomba de fuego. La cruz sagrada se pasó a llamar boomerang. Y para cerrar con esto, vamos con un juego que la gente que nació en mi época, un poco antes, un poco después, lo conoce bastante, que es el Legend of Zelda. Esta imagen que están viendo ahora es literalmente del manual japonés del juego y vemos a Link, el protagonista, rezándole a un Cristo. O sea, es explícito en ese sentido. En el sentido de que la cruzada de Link estaba basada en una cuestión trascendente. Él no estaba matando monstruos por matar, ni entrando a mazmorras porque tenía ganas. O sea, él lo estaba haciendo para defender una causa trascendental. Por eso se lo ve con una espada y con un escudo que tiene una cruz, una típica cruz cruzada en el medio. También en este juego se censuró la palabra iglesia, se censuró la palabra diosa, mirá qué curioso, diosa no sí. existe, la cambiaron por Venus y sacerdote lo cambiaron por mago. Y la Biblia, libro mágico o libro de hechizos. Del mismo modo, sacerdote es cambiado por mago. Así que básicamente esos son algunos de los ejemplos. Por último, acá vemos un sticker de Nintendo en el que aparece la princesa de Mario con una cruz católica. Bueno, ni hablar de que Mario, la cuestión italiana, el descenso a los infiernos del plomero que baja a las mazmorras, la cuestión de Ujú. derrotar al dragón, de salvar a la princesa, es nuevamente los japoneses reinterpretando símbolos occidentales que Occidente prefiere olvidar. Bueno, no sé qué te parece todo esto, Ángel, si Es sabías. un común denominador. O sea, el viejo truco, como diría Maxwell Smart, el viejo truco, que es convertir lo sagrado y sobre todo lo católico en mágico. Ahí hay una clave de lo perfecta, perfectísima
descripción y análisis que hiciste, porque una cosa es la descripción, sin análisis no sirve. Así que en tu caso existe una descripción perfecta y un análisis. Yo diría que es uno de los últimos ejemplos que diste. Cambiar, ¿no es cierto? Si podemos decir cambiar, pero bueno, vamos a decir cambiar. Sacerdote por mago. El mago, lo mágico. Porque lo Claro, mágico es, según nuestra definición, sí. conservar ciertos elementos católicos o religiosos en general, ¿sí? Sin el marco ritual que los contenga. Mm. Poco después, o paralelamente a eso, empezó la New Age, o algo así llamado de tantas cosas, y te acordás que había una suerte de obsesión mercantil, de lugares así, herboristerías y lugares así, bastante siniestros, por otro lado, espero ponerlos en algún relato fantástico. Más cercano al paganismo, a la Wicca, a la No, cuestión. Los Ángeles, Ah, viste que había como una obsesión de ángeles, o sea, cuadritos de ángeles, dibujitos de ángeles, pero eliminados de todo contexto ritual católico. claro, no tuvieron conocimiento de la visión de Ezequiel y cómo eran descritos los ángeles en No, ese no, contexto. no, sí, me parece que sí tenían conocimiento. Los que los vendían no sabían. Claro. Será brutal lo que digo, ¿no? El que vende drogas, ¿no? Digamos, para ganarse, y sin demagogia, el que vende drogas para ganarse unos pesos en una villa miseria, sería como culparlo de que en realidad está siguiendo una cadena de mandos, ¿sí? De alguien que quiere no solo que la gente se drogue o se aficione a la cocaína u otras sustancias todavía peores, porque son desechos industriales, ¿eh? No le va a confesar eso, ¿no? Así que No, no, muchas personas que compraron estos angelitos, o sea, para ilustrar los dormitorios, ¿no? En reemplazo de la cruz. total, total. Si no crees en la cruz, no creas, esto es perfecto, pero no te ilustres con una cosa así. ¿Te entiendes? Totalmente, sí, sí, sí. Como dice Bioy, para citar a un gran autor agnóstico y uno de mis favoritos. Si uno no cree, como es mi caso, no cree, soy agnóstico, lo pongo en duda, hay que arreglársela solo. La tenés que arreglar solo. No, pero quiero los angelitos. Y no, quiero el agua bendita. Pero no, tenés que agarrar el paquete completo. Claro. Entonces estos desmembran, así como desguazan las compañías, porque hay Mm. una analogía también, así como desguazan las compañías o crean enclaves coloniales, ¿sí? ¿Eh? Arruinan el caucho, la materia prima, el oro, la plata, que yo qué, y después lo desguazan y quedan partes. Así hacen con el simbolismo tradicional. Es maravilloso, vos me ilustraste al respecto, no por nada, sino porque mucho abarca Mm. tampoco, ¿no? Pude tener oportunidad, pero es muy interesante, bah, interesante no, muy importante subrayar que esto venga de Japón, Totalmente. porque Bueno, la si bien última cultura tradicional, la última en abrirse al mundo, obligadamente por la militaridad. obligadamente, exactamente, exactamente, ¿no? Y tal vez esto, con todo, pero no respeto, no sé, si querés me pongo de pie, el afecto que tengo intelectual y personal por Mishima, Totalmente. tal vez, y sin tal vez, esta táctica de los videojuegos sea más útil que ese sacrificio inútil de Mishima, que hubiera sido mejor que hubiera seguido escribiendo. Y tal vez siendo guionista de videojuegos. Lo hubiera sido, y de hecho, ahora que estamos hablando de esto, hay un anime de los 80 que se llama Utena, donde uno de los escenarios, que lo vamos a ver acá en la imagen, es la casa de Mishima, literal. Ah, bueno, cartón lleno, como se decía en mi casa jugando a la lotería. Sí, 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 por eso. O sea, Ah, eso. Así que es eso. Porque Japón aparece como algo que ya había un poco diagnosticado que no, que los orientales, o sea, toda esta técnica y ciencia técnica de la cual nos conmovemos, los orientales o algunos orientales la van a aprender en 20 años, la van a mejorar, ¿sí? ¿Sí? La van a hacer más accesible para demostrarnos que en realidad todo eso que hicimos, ¿no es cierto? Ese supuesto esfuerzo y sabiduría no vale nada y en 20 años lo han hecho. Y por totalmente. otro lado, bueno,
acá podemos darle la cana a nuestros queridos japoneses, de la cual tenemos una lindísima colectividad acá, pero aparte de eso es... porque bueno, después de la Segunda Guerra y las bombas nucleares, atómicas y todos esos desastres que hicieron, obviamente tuvo que plegarse, al menos hasta hoy, porque se está cambiando el Oriente, ¿no? Como Sí. alguien dijo, muy, muy al Oriente es Occidente, ¿no? Bueno, ya, ese plegamiento, digamos, ¿no? De lanzarse rápidamente de una cultura prácticamente, no totalmente tradicional, y haber sido el primero, antes que China, India, en los países, incluso países, pero antes que China, India, ¿no? O Corea, lanzarse a una carrera científica y que hoy, bueno, hasta los automóviles son, bueno, Sí, eh, tal vez ¿no? El judo japonés, ¿no? sí. ¿Y qué dice la primera regla de judo que yo debería haber aprendido? ¿Qué dice la primera regla del judo? Yo me acuerdo, la primera clase, después no la seguí. Que el judo se basa en usar la fuerza del adversario para vencerlo. Claro, ¿No? cabalgar el tigre. Bueno, Mm. no sé, vos imaginás japoneses 4000 años aprendiendo judo y sabiendo, porque esto lo saben nuestros hermanos japoneses, que el judo no es un juego. Así como los hindúes o los indios nos cargan, con toda razón, que nosotros pensamos que el yoga es simplemente una gimnasia, ¿no? Exacto. ¿Se entiende? Lo cual no quiere decir que se practique judo, se haga yoga, que lo he hecho y me ha hecho muy bien en la respiración y todo eso, ¿no? No, Entonces, ¿qué no, no. interesa que aparezca ahí? ¿No? Además, ¿qué Es que, sabemos? Sabemos, perdón, de los gobiernos, no sabemos de los millones de ciudadanos de Tokio, de Osaka, lo que piensan o los que hacen estos anime o estos dibujos. bueno, Ángel, de hecho, el himno de Japón sigue diciendo larga vida al emperador. Sí, ah, sí, 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 Para sí, mí sí hay algo ahí, ¿viste? sí, sí, cambiando lo que haya que cambiar, tal vez no sea así o esto pueda ser visto como mera, pero en el concierto de fin de año, año nuevo, el 31 en la ópera de Viena, es tradicional, desde que se recuerde, pero digamos que se recuerde también en las últimas décadas, de tocar la marcha Radetzky, que es el himno del Imperio Austrohúngaro. Francamente, no solo a los directores, a los músicos, sino que al público lo veo muy, ¿cómo podríamos decir? Participativo, ¿no? Claro, que lo hacen aplaudir y todo eso. Sí, 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 sí. sí, sí, pero digo, no, Sí, sí. no Muy, es muy. ninguna cosa, es la marcha del imperio. Y es el único tema de música clásica donde se permite que la gente haga ruido. Claro, y favorecidos hasta por Von Karajan, ¿no? Que digamos, una persona, digamos, de un carácter muy jovial. Así No, es, no. así es. Bueno, son los signos Sí, que sí, sí. acá, si Dios quiere, con esta y otra, esperemos otras charlas que vamos a hacer, invitamos a la gente. Hay que ver los signos, ¿sí? A ver los Totalmente. signos. De hecho, para ir ahora al otro tema del video, dentro de esta diáspora aparece la enealogía de Val Lewton, ¿no? Que son las Ah, 9 películas ejemplares del cine clase B. Y acá así. aparece otra vez un caso de tergiversación del Claro, cine. pero claro, aquí tenemos que aclarar, está en dominio eminente, ¿no? Está Sí. aclarado, incluso está citado el guión original, el texto. Aquí es distinto, porque aquí es una concesión, Mm, ¿no? Que necesita hacer Val Luton o Jacques Tourneur desde el guión. Es el claro. guionista más bien, o sea, de Witt Bodin, Mm, que pone que cuando Irena se hace la señal de la cruz, en el momento que aparece Moya Sestra, ¿no? Esa criatura de aire felino que la llama en serbio como su hermana, Moya Sestra. Y se hace la señal de la cruz, el sentido católico, romano, no ortodoxo. Y el mm. guionista ya de Whitbody impone, entre paréntesis, ¿sí? Eliminar esta escena de la cruz para la copia en Inglaterra. Pero lo cual es esto. ¿Qué quiere decir? Que para Estados Unidos esto se va a conservar, ¿no? Como se conservó, la vemos hoy en día, ¿no? O Sí, sí. sea que las papas quemaban, ¿no? De diferente cocción en Inglaterra
que en Estados Unidos. ¿Cuál era la diferencia? El poder que tenía Hollywood. Claro. No había Hollywood en Inglaterra. No, Sí había un montón de... Aunque el director más grande que dio y uno de sus más grandes artistas católicos huyó hacia el bosque sagrado de Hollywood, que es Hitchcock, ¿no? ¿Qué es totalmente. eso? Eso dice Y mucho. después, ah, después estábamos hablando hablando, no, creo que esto sí, de René Guénon, aunque Schmidt también lo dice. La cruz, digamos, hay otras maneras, si no se tacha la cruz, ¿no? Se la vuelve un símbolo de humanismo abstracto, la cruz roja. Claro. La cruz roja, ahora van a venir, no, pero los buenos que hace la Cruz Roja, sí, seguro, Médicos Sin Fronteras, el cura de acá a la vuelta, nadie está, ahí viene la tontería, ¿no? No somos en ese sentido reaccionarios, no damos por perdida la batalla con la modernidad, porque precisamente estamos utilizando para comunicarnos un elemento ultra técnico, no es eso. No es romper máquinas como los ludistas de Inglaterra de comienzo del siglo Claro. XIX. Ah, Pero la Cruz Roja es eso, es pacífica, como la Pacífica Suiza. Es mm, mentira porque durante 800 años, hasta se equivocó Orson Welles en el famoso epigrama del tercer hombre, no sí, fue pacífico, fue el mayor administrador durante las guerras europeas de mercenarios, de soldados de la fortuna. La Guardia Suiza del Papa, que hoy conserva simplemente su atuendo casi carnavalesco, no, 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 eran terribles guerreros mercenarios. y Así que es otra tergiversación. Suiza, ejemplo de paz interna, ¿no? Pero eran totalmente. los soldados mercenarios. O sea, ¿qué quiere decir mercenario? Que peleaban por una causa. No, no peleaban por una causa, le pagaban. ¿Eh? Y no sé si ahora se cambió. ¿Eh? Y los bancos suizos, tenía que ser toda gente honesta que había ganado bien su dinero para tener una cuenta secreta en Suiza. O podía ser un atorrante, un delincuente, un perverso, un vendedor, ¿sí? Un contrabandista para depositar dinero en Suiza. ¿No te parece que hay una analogía ahí? Totalmente, totalmente. Y lo de la cruz es clave Como vos porque, viste, ¿no? Como vos viste. Ahora pasamos a lo que vos viste en El Padrino, que tanto explicarla yo, y sin embargo esa escena no la había visto. Había visto la cruz. Pasala a explicar vos. bueno, en la escena, en la famosa escena que vos también analizaste muy bien del hospital del Padrino uno, en un Sí, momento que muestran a Michael recorriendo medio perdido el hospital vacío, así él es. primero mira un pan partido, que es un símbolo muy claro, ¿no? Pero después mira hacia arriba y no te muestran inmediatamente lo que Michael ve. Te lo muestran después y se ve un cartel de la Cruz Roja cortado a la mitad donde dice, únete y sirve. Atiende al llamado, escucha el llamado. Él ve eso, te muestra la cámara que él mira hacia arriba y que Sí, sí, claramente está sí. viendo ese cartel. Y Es la después, eso es otro proceso, que es la reconversión. No, sería una tercera fase. La sí, reconversión, ¿sí? De un signo tradicional neutralizado para volver a ser operativo. Cosa que totalmente. se puede hacer. O sea, un símbolo caído, alegórico, neutralizado, ¿sí? Puede, por, una, por, por esta operación que estamos haciendo, claro, una operación que tiene que hacer Coppola, ¿no? Se entiende esto, ¿no? Una operación que puede hacer Coppola puede ser el señor de la esquina, ¿no? Mm, Sí. Ayer un amigo me decía, eh, tengo que comprar empanadas de vigilia. Me emocioné. sí. Son empanadas, capaz que las va a comprar y no, que, dame una de bacalao, bueno, un poquito caro, ¿no? Dame una de caballa. Vigilia. ¿No? Sí, Por sí. más que vacíen las iglesias, por más que los curas sean unos ignorantes, ¿sí? Más allá del llamado de Francisco, a que sean cultos, lo ha dicho directamente, que sean cultos, ¿no? Mientras digamos vigilia, ahí hay ¿sí? Un valor simbólico, ¿se entiende eso? Que a lo mejor vale, no quiero exagerar ni blasfemar, vale por 10 iglesias vacías, Y sí, sí, ¿no? sí, porque se está conservando se está haciendo la diáspora ahí también en el Ah, lenguaje, la casa del ah, ser. ah. Volviendo ahí está lo del pan cortado, ¿no? ¿Sí?
porque es Navidad, ¿sí? Primero, como decimos nuestro símbolo, es un sándwich de pan norteamericano, de pan inglés, ¿no? Del pan lactal, como lo llamamos, cortado por la mitad, ¿no? Porque estamos en Navidad. Claro. Además, como está cortado el número 2, bueno, eso lo hemos analizado muchísimo. El Sí, sí, espía, sí. el número 2, ahí El es, Godfather, el Dios sí, Padre. el Dios Padre. Más está la botella de suero y la botella de sangre. Uno dice, no, pero sí, te ponen siempre. Claro, pero sumá que está el 2, el sándwich por la mitad. Sumen los dos. Si hay una repetición, Por una algo. simetría, una repetición de algo, ¿sí? De cualquier soporte, de un color, de un diálogo, una palabra, puede ser casualidad. Ya si son 3 o 4, evidentemente hay una intencionalidad. A esa Totalmente. intencionalidad la vamos a llamar de nuevo operativa. Mm, En cambio, si hay, para seguir con el cine, si me sí. permitís, cosas oníricas, ¿no es cierto? Sueños, disparates, ahí Sí. estamos en lo especulativo. ¿Entiendes? ¿No? Y lo Claro, sí, especulativo sí. es nocivo, sobre todo para nuestras pequeñas células grises. ¿No? Porque tal Bueno, es lo que vez, decía Mircea Eliade, de que no veas el símbolo no significa que el símbolo no esté allí. por supuesto, por Incluso supuesto. puede ser casualidad, pero eso es lo de menos, digamos. Claro, 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 claro. Claro, 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 claro. Pero si sobre todo en el cine, o en el arte, vemos eso que nosotros llamamos principio de simetría, decir, donde no es que se repite y se convierte en otra cosa. Sí, sí, ¿Entiendes? sí. No es la mera repetición. Porque capaz que la película más estúpida o pretenciosa, sí, dice, bueno, hay una repetición de una escalera. Sí, está bien, qué sé yo. ¿Y qué pasó con esa escalera? No, eran 2 escaleras, después 3 o 4, pero ¿qué pasaba con esta escalera? Seguí Totalmente. con lo Sí, sí. operativo que tiene que seguir siendo materialmente una escalera. Es Bueno, fundamental. eso de alguna manera, y espero que seguramente la gente se está dando cuenta de que la herramienta del símbolo es totalmente operativa. Absolutamente, absolutamente. Aún Para, en el hábito, ¿no? De decir, por ejemplo, empanadas de vigilia. ¿Entiendes? Aún en los cierre. Reyes Magos, que yo recién tomé irónicamente. Los Reyes Magos existen. Sí. Todas las madrugadas de los 6 de enero, los padres, al repetir el ritual, son los Reyes Magos. ¿En serio? Totalmente. Sí, sí. Sí. Se convierten, ¿no? Claro, Ritual, ritual, rita, como dice en sánscrito. Repite algo. ¿No? Eso es karma. Los padres, las madrugadas, eso es karma. No me tocó el karma, no es estupidez, ya ni siquiera occidental, eso es una estupidez claro. ya infrahumana, digamos. Claro, son los padres. Así que chicos, o nosotros, porque si tienen a sus padres vivos, pídanle a los Reyes Magos, ¿por qué no un libro de Fareta? ¿Eh? ¿Por qué no? Y Que ya que existe, estamos, eh, que existe ya que lo de... estamos, si lo quieren conseguir, están en la sala llena, ¿no? Sí, en la sala llena y gracias a Dios también en muchas librerías de Buenos Aires. ¿Mm? Y Eso de es clave porque Montevideo, y de Montevideo, y de La Plata, y de Chile, la que se llama Alma Negra, de Santiago de Chile. mm, ¿Mm? Y una en España, 8:30, de Madrid. 8:30, mira. Así Eh, pasamos la reclam completo. Sí, sí, bueno, el nombre de la librería no es afortunado, pero bueno, no podemos, ¿no? Sí, bueno, pero entonces yo creo que hasta acá hicimos un buen resumen de la cuestión de la tergiversación del símbolo y además es bueno poder cerrar con optimismo para los fatalistas por ahí que piensan que la batalla está perdida, ¿no? claro, 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 claro. Para los pichones de Chorán, ¿no? No, el mundo es una porquería, es horrible, pero voy a cobrar a Galimar, ¿no? Y sigo paseando por París diciendo que el mundo es una porquería, ¿no? Es Sí, sí, fácil. sí. Ese pesimismo chanta, que no tiene nada que ver con Schopenhauer, que además negaba su categoría de pesimista, yo llamaba su filosofía monismo absoluto, pero bueno, otra charla, ¿no? Ojo, ojo. ¿No? Así como reaccionario. Reaccionario es aquel que dice, está por perdida la batalla con la modernidad, no contra, con la modernidad. Ah, mm, Es ese que se pone en la plaza y dice, como mundo porquería, estos jóvenes degenerados, todo esto. No, ¿qué haces? Ahí se ha perdido. Más allá, además contribuye al enemigo. sí, sí. Soldado que huye.
¿Sí? Claro, Mm, sí, lo que decía Schmidt de los ejércitos. Si vos no tenés ejércitos, entonces estás bajo el mando del país que sí lo tiene. claro. Y aquí estamos hablando de ejércitos espirituales. Y La decía sociedad. Maquiavelo en el arte de la guerra, lo llamaba, a largo alcance, decía, se puede decir muchas cosas de la guerra, pero hay dos tipos de guerra. La que combate con soldados pagos, ¿sí? Y la que combaten con soldados por una causa. Las que combaten por una paga seguramente serán los más eficaces, pero a largo alcance, el que combate por una idea, por un ideal, y si este es trascendente, será imbatible. Cosa que estamos viendo en los últimos 2 años en el planeta Tierra, ¿no? En Totalmente. la historia contemporánea. La diferencia entre soldado y guerrero. Exactamente, la diferencia entre soldado y guerrero. Si es posible tener las dos cosas, ¿no? O sea, que el Claro. soldado sea guerrero, o reconvertir. Sí. Ahí está, como hizo Cópula con la cruz roja. Reconvertir al soldado, Mm. reubicarlo, reconfigurarlo en que también sea guerrero. Y la lucha en batalla, como decía Julian Freud. Así es, así es. Bueno, Ángel, vamos a ir cerrando. La verdad que fue un placer hablar de estos temas y espero que haya quedado en claro la cuestión del símbolo, la importancia del símbolo como herramienta operativa, como espada también, ¿no? Así es, Y como escudo. perfectamente. Mm. Así. Bueno, ha sido un gusto hablar con vos, Rodrigo. Una Bueno, vez Ángel, más. Ahora para todo público, digamos. ¿Está sí, bien? sí, sí. Bueno, Bueno, Ángel, un nos abrazo y gracias a quienes nos escuchan. ¿Mm? sí, muchas gracias y bueno, compártanlo y esperemos que llegue a quienes tengan a quienes tenga que llegar. Ojalá, que sea el primero de muchas Total- charlas futuras. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias a vos.